Martín Lustó, gracias por venir. Bienvenido. Buenas noches. ¿Lo de Venezuela amerita una condena? Sí, obviamente. Obviamente que amerita una condena. Venezuela arrancó como una democracia con un régimen populista, como diría Laclau, en la definición de él. Se transformó en una caricatura de democracia cuando arrancó Maduro y hoy es una dictadura. Así, sin más. Comparte la conceptualización del canciller Fori, digamos. Sí, pero ¿y qué rasgo o valor democrático está presente en Venezuela hoy? ¿Cuál de todos los que requiere una democracia? No veo ninguno. A mí me tocó vivir esto desde Washington. En la administración estadounidense había mucha preocupación. Había dos visiones. Estaba una visión más paloma, más blanda, el Departamento de Estado, y la Casa Blanca un poco más dura. Pero una preocupación permanente por la situación humanitaria, y ni te digo en el grupo de embajadores de lo que se llama el GRULA, el Grupo Latinoamericano. Nosotros nos reuníamos muy seguido y la sensación era de impotencia, de frustración, de impotencia, de honda preocupación, pero de impotencia porque no se encontraba ninguna vía de todas las que se podían abrir para poder tener un diálogo que condujera a algo más razonable, y era como un choque de trenes en cámara lenta, como una tragedia desenvolviéndose en cámara lenta. Hablabas de Almagro, un buen vínculo con Luis Almagro. Almagro intentó desde la OEA una posición más dura. Y la verdad que tenías muchos países que podés llamarlos, sobre todo algunos del Caribe, pero también algunos de América del Sur, rehenes económicos o emocionales de Venezuela. Sí, Bolivia, Uruguay. Creo que todavía se ve, y muchos del Caribe que dependen del petróleo. Y ahí el presidente fue muy duro, pero la canciller lo dijo, lo reconoció en una entrevista que hizo después de renunciar, que ella tenía una posición más blanda y que chocaban por este tema, y era así, era así. ¿Vos sos consciente que estás en el ámbito del barro, que bajaste de la embajada, que estás discutiendo, digamos, el 2019, que querés ser jefe de gobierno, que eso tiene sus costos, que dejaste cierta comodidad en la explicación de la economía, etcétera, y que además lo haces incluso rompiendo con lo que el habitante promedio de la ciudad veía en vos, que era una eventual sucesión o salida superadora al propio régimen del PRO, por caso? Pero que yo no soy del PRO, nunca fui del PRO. Me ofrecieron ser candidato en el 2013, vos lo sabés, y siempre he dicho que no. Me ofrecieron ser candidato a senador con Gabriela Michetti o diputado, primer candidato en la lista de diputados. Siempre he dicho que no, yo tengo una visión distinta del PRO. ¿Y vos te sentís radical? Mirá, me siento, hoy creo que preguntarle, yo empecé el secundario con Alfonsín, pero preguntarle a un joven que se defina como radical o peronista, tendrías que preguntar qué es el radicalismo de Alfonsín, el radicalismo de la Rúa o el peronismo de Menem, Kirchner, Cristina, Duhalde. Es decir, hay una movilidad y una falta programática en los partidos que me parece que es muy difícil. En nuestro espacio hay radicales, muchos, ese es el tronco vertebral. Hay socialistas, desde UNEN, estamos todos juntos con Roy Cortina, y hay, vos lo sabés, peronistas e independientes. Está Débora o está Cristian Asinelli, y entonces es un espacio en donde hay muchos que interpretamos el rol que tiene que tener el Estado de determinada manera, que tenemos un diagnóstico sobre lo que va ocurriendo, sobre qué es lo que habría que hacer para revertirlo, y nos encontramos todos en el mismo espacio. ¿Y qué te acerca y qué te aleja? Si vos tuvieras que poner de Cambiemos o de el PRO en la ciudad de Buenos Aires. El PRO es un espacio de centro-derecha. En la Argentina, por el terrorismo de Estado y las políticas económicas del terrorismo de Estado, esa definición parece un insulto, pero es una descripción, es un abordaje de cómo se interpreta la realidad y cómo se actúa sobre la realidad. La derecha piensa que el statu quo está bien, que si te toca nacer pobre en Soldati y no tenés escuela cerca y tenés 33% menos de escolarización, 10 veces más mortalidad infantil, está bien y tiene que ser así. Y el que es de centro izquierda dice, el Estado está para regular esas diferencias, para intervenir y para hacer que lo que puedas hacer en tu vida dependa mucho menos, cada vez menos. Y si es posible que no dependa del lugar donde naces y sí de lo que haces y decidís en tu vida. Para que estén todos en un pie de igualdad. Sí. Como era el famoso guardapolvo en nuestra época de escuela primaria. De creación identitaria. Pública. De creación identitaria y de una escuela que te brindaba a cualquiera, no importa dónde hubiera nacido y cuál era su entorno, una educación base que hacía que Argentina fuera el país por excelencia de Latinoamérica e inclusive de otros países del mundo, en donde la movilidad social era algo garantizado. Pero supuestamente gobernó la centroizquierda durante 12 años. Yo no creo que el kirchnerismo sea la centroizquierda para nada. Porque si ¿Y qué? ¿La centroderecha en ese contexto? No, es populismo, pero un populismo ni siquiera definido como Laclau. Yo creo que el populismo, en palabras de un amigo que es Daniel Larriqueta, es la subordinación permanente del largo plazo al corto plazo.
kirchnerismo no dejó un Estado mejor, dejó un Estado más grande, pero es un Estado peor. Y esta es la tragedia argentina acentuada en el kirchnerismo, pero es la tragedia argentina en los últimos 40 o 50 años. Hoy el Estado tiene 3,3 veces más plata por cada uno de los argentinos que hace 25 años, ajustada por inflación, capacidad de brindarte bienes y servicios. Yo te pregunto, ¿quién siente que tenemos 3,3 veces más seguridad, educación pública, salud pública, infraestructura, acceso a la justicia, acuerdos comerciales? ¿Qué es lo que tenemos 3,3 veces más? Nada. De hecho, si empezás a comparar con otros países, nuestro Estado está perdiendo la carrera de la calidad del Estado con otros países. El Estado de mis abuelos, en salud, en educación, en infraestructura, en seguridad, era ¿cuántas veces superior al de Chile, al de Brasil, al de Uruguay, al de Colombia, al de México? Al de hoy ya no. La generación de mi hijo, más de la mitad de sus compañeros no va a haber terminado el secundario. Eso es lo que le pasa a Argentina. Por eso cuando discutimos la superficie, cuando discutimos si hay brotes verdes, antes fue segundo semestre, antes fue lluvia de inversiones, pero cuando discutimos eso no preguntamos por qué no está ocurriendo, más que discutir si ocurre o no ocurre. No, no ocurre. Hay rebote, pero la pregunta es por qué no crece la economía. Yo creo que eso es lo que pareciera que no se quiere discutir, en lugar de discutir eso en profundidad, porque no es un problema de este gobierno, es un problema más largo. En lugar de discutir eso en profundidad, preferimos fingir que está todo bien. Y en ese contexto, ¿qué cosas no ocurren y deberían ocurrir para que eso sí suceda? Mira, Argentina, primero, para que nos demos una idea, Argentina hace 6 años que el ingreso por habitante cae. Si los argentinos hace 6 años que nos estamos volviendo más pobres. Y si más allá de que algunos estén mucho mejor y muchos otros sí, claro. Y si lo mido en una serie más larga, 20 años el ingreso por habitante crece al 0,8%. Chile crece al 3%. ¿Cuál es la diferencia? Parece poco, pero 0,8 para duplicar el ingreso por habitante necesito 88 años, 4 generaciones. En Chile necesito un año, 23 años, una generación. A los 23 lo duplicaron, a los 46 lo cuadruplicaron, a los 69 lo octuplicaron. Entonces, si Argentina tiene este sendero de desarrollo, que es lo que nos viene pasando hace 40 años, los países nos pasan en estándar de vida. Ya pasó, Uruguay tiene un ingreso por habitante en dólares más alto que la Argentina, Chile también. Corea, que era la mitad, ahora es 220% el ingreso por habitante. Si mirás si le das una perspectiva de tiempo lo suficientemente larga, ves la magnitud del problema. Entonces, ¿por qué le pasa esto hace mucho a la economía argentina? Pensá que la economía está dividida en 2 sectores. Está dividida en el sector público y en el sector privado. El sector público, estamos diciendo, le tiro más plata, le pongo más combustible al auto y recorre menos. Está produciendo menos. ¿Y al sector privado qué le pasa? Al sector privado le pasa esto. Cada vez que vos producís, adentro está el Estado. Está el Estado en donde te cobra impuestos y te tiene que dar algo. Si yo produzco este bien acá y vos producís esa otra copa en otro lugar y el vidrio mío, yo pago el mismo valor por el vidrio que vos, pero mi vidrio está rajado, bueno, no puedo competir. Nuestro Estado, que compite indirectamente con los estados de otros países, cada vez que nosotros tratamos de competir con una importación o exportar, es ese vidrio rajado. Y está cada vez más rajado con respecto a otros estados. Entonces le cuesta competir con un elemento adicional. El elemento adicional es nuestro Estado, no solamente tiene más plata, sino que como la gasta mal se tiene que endeudar. Cuando vos te endeudas, el tipo de cambio, traes muchos dólares de fuera, el tipo de cambio está más deprimido de lo que debería ser para que vos puedas competir. Con lo cual tenés un tipo de cambio retrasado, digamos. Entonces estoy tratando de exportar indirectamente un Estado que empeoró con un tipo de cambio retrasado. Es sencillamente imposible. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, cada vez las pymes traccionan menos. Las pymes son 70% del empleo. Y te lo cuentan ellas de otra manera, no de esta manera. Te dicen, me matan impuestos, me suben las tarifas, no tengo demanda y me importan algo. No puedo competir. Eso es lo que pasa. Entonces los ricos son Fariña, Lázaro Báez, etcétera, no los empresarios prominentes de la economía, digamos. No, no abundan, escasean. No abundan. Por todo esto, y lo otro que pasa es que nos preguntamos por la concentración de la economía. Entonces empezamos a echar culpa. Bueno, un entorno volátil, como es Argentina, que tiene crisis importantes cada 5 años, ¿a quién dejan defender? Es decir, ¿quién se puede defender de las cosas que le pasan a la economía argentina? Bueno, si sos una pyme no tenés nada. Si sos una empresa grande tenés acceso al financiamiento más barato. Si no es local, porque se cierra, tenés tu casa matriz, es una multinacional. Los mejores recursos humanos, porque los buenos recursos humanos quieren trabajar en blanco, en un lugar donde puedan progresar. Departamentos impositivos para poder eludir impuestos. La capacidad de hacer lobby para hacer regulaciones. Entonces, cuando tenés esta economía, lamentablemente es natural que se concentre. Y esto viene pasando de hace 4 décadas. Esto, en lugar de decir, sí, no le encontramos la vuelta, no sabemos cómo hacer para crecer, vemos que las pymes están mal, usamos cifras que son de un rebote porque la caída del año pasado fue muy profunda para decir que está bien. Y mi preocupación es que si decimos que está bien... Es que no estamos viendo que hay un problema
Y no lo Por lo vamos, tanto, y no lo vamos a resolver, exactamente. Usted se arrepiente de haber ido embajador, porque yo lo escucho a usted y usted desliza muchas críticas al macrismo que exceden una coyuntura. Habla de cuestiones estructurales y hasta el mes de abril fue que estuvo como embajador, que fue parte de este gobierno. Me pregunto, ¿cómo va a hacer usted para conquistar a ese electorado que usted le había dado un voto de confianza en 2015, que le había validado como principal opositor y que a los pocos meses usted terminó cediendo y yéndose a una embajada? Déjame que te haga un solo comentario. ¿Por qué cediendo? O una pregunta. Cediendo a una invitación del presidente. Usted estaba posicionado como el principal opositor al macrismo en la ciudad, se perfilaba como principal fuerza opositora, el que le iba a poner patas en la rueda, entre comillas, en el buen sentido, a una gestión local, y de repente, y el que podía llegar a captar a ciertos sectores opositores de la ciudad de Buenos Aires, y terminó yéndose y desarmó todo ese armado. Yo lo veo distinto, pero lo más importante es que en 10 días va a decidir la gente, cómo lo ve la gente. Yo no me adelanto a nada. Yo hago el diagnóstico, decimos lo que nos pasa, hacemos propuestas todo el tiempo y eso es lo que ¿Pero usted hacemos. cree que no desencantó a la gente, a un sector? Lo vamos a ver. Yo no me anticipo. No soy como esos funcionarios que dicen Cristina va a sacar 13, solamente le va a ver bien en 15 municipios. Usted lo habían votado hasta los kirchneristas. Pero espera, déjame que te conteste. No creo que un funcionario que tiene responsabilidad de gobernar tenga que estar haciendo pronósticos sobre cómo van a ser las elecciones, porque cada 2 años le preguntamos a la gente en elecciones que son de 2 vueltas, paso, en la general, que cuestan caras. Entonces, por respeto, me parece que lo primero que hay que hacer es escuchar lo que la gente nos dice en las urnas, y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Con respecto a la embajada en Estados Unidos, no me arrepiento por varios motivos. Primero, porque creo que hicimos una muy buena tarea en la embajada de recomposición de una relación que estaba muy deteriorada. En segundo lugar, porque creo que Argentina estaba y sigue estando en una disyuntiva muy complicada. En tercer lugar, porque la actitud de la presidenta como de la oposición muchas veces es destruir. Eso es lo que hizo la presidenta en el traspaso, cuando la mayoría de los argentinos eligió una coalición lo suficientemente amplia y dijo, pueden tener discusiones internas, de hecho las tenemos que tener, porque si no el gobierno se encierra, diagnostica y actúa mal, pero intenten sacar esto de donde estamos. Entonces, para mí ese es el mensaje, eso es lo que hicimos. Siempre dije que iba a volver, siempre, desde el primer reportaje hasta el último. Miren los tapes, miren el archivo, y que nuestro espacio va a estar presente. Y ahora vamos a competir con estas cosas que decimos, y no me adelanto. En 2 domingos vamos a saber qué es lo que piensa la gente. Dejo que lo sigan, pero la idea de votar cada 4 años, como planteó Macri ayer, para eliminar las elecciones de medio término, ¿eso puede ser viable o no? Mira, a mí me parece que hay un diagnóstico un poco facilista de cuáles son los problemas de Argentina. Déjame que me haga las preguntas de otra manera. Si yo le pregunto al presidente Macri o a Gabriela Michetti si en la ciudad hubo una transformación extraordinaria, ¿ellos qué van a decir? Que sí. ¿Y tenían elecciones cada 4 años o cada 2 años? Cada 2. Bueno, si yo le pregunto al presidente o a los que dicen que las PASO no sirven, si no hubiera habido PASO, si hoy Cambiemos sería gobierno, ¿qué me contestarían? Que no. Bueno, entonces nos apresuramos a diagnosticar. Es como queremos soluciones mágicas. Si tocamos esto, todos los problemas que acumulamos los argentinos hace 4 décadas se van a resolver mágicamente. La verdad que yo no creo en las soluciones mágicas. Lustó, usted estuvo en la centralidad de 2 gobiernos realmente muy importantes, en la de Cristina Fernández de Kirchner y con el presidente Mauricio Macri. ¿Se le puede meter una ficha a los presidentes o viven en una cápsula? Yo creo que a veces las personalidades de los presidentes son distintas, ¿no? Creo que pasan 2 cosas. La primera tiene que ver con mi aprendizaje, pero la voy a dejar para el final. A veces pesan mucho más los entornos que los presidentes. Porque con los presidentes podés hablar 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2 horas cada 2 meses, te vas y lo que queda alrededor del presidente es el entorno. Y los entornos sí tienden a cerrarse, porque lo que les pasa es que se ven amenazados los entornos en su poder por la cercanía al presidente de aquellos que vienen de afuera y dicen algo distinto. Lo otro tiene que ver con que creo que uno tiene más probabilidades. Esta es mi aprendizaje de la experiencia en los 4 meses del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Uno tiene más probabilidades de captar el oído del otro si uno tiene peso político. Si uno representa a otros, ¿no? Si uno es alguien que llamaron, le dijeron, mira, tenés esta área, estás a tiro de crédito. Si el que está hablando
tiene detrás representatividad. O sea, es un intendente del conurbano profundo o un gobernador, es distinto a el especialista más importante que uno puede imaginar para cualquier tema. Y con mucho derecho es distinto. ¿Cómo se llevaba con Peña? Yo tengo relación de respeto con todo el mundo, tengo mis diferencias. No, pero le pregunto porque usted acaba de decir que había algunos entornos y demás. Parece que el entorno más importante es Peña, Lopetegui y Quintana. Uno cree que Peña es el hombre más importante el que tiene más confianza a Mauricio Macri. Por eso le consulto cómo se llevaba con él, cómo era el trabajo con él, si se le facilitaba más o menos. No, pero mira, es distinto que estar todos los días en el gobierno. En una embajada tenés autonomía, nosotros hicimos muchas cosas, desde reducir los gastos de la embajada a 35% y dejar una embajada que funcione mejor, hasta las tareas cotidianas. A la distancia, el jefe de gabinete nos está ocupando el día a día de las embajadas, pero tengo profundas diferencias. Tengo diferencias con el diagnóstico. Tengo diferencias con el diagnóstico de lo que pasa en la economía, y lo he dicho adentro, pero tengo diferencias en esto. No me gusta que un funcionario de tanto peso esté prediciendo lo que va a decir la gente. Porque tiene que escuchar lo que está diciendo la gente, y si te encerrás y salís y abrazás y usás el Facebook y das globos, timbreás, pero apenas te fuiste, no sé si escuchaste, viene y te timbrea la realidad. Y eso es lo que tenés que escuchar, y para eso están las elecciones. Usted que estuvo en la embajada en los Estados Unidos, en Washington, ¿qué imagen tienen afuera del país de nosotros, de Argentina, y por qué cree que no llegan las inversiones? No, primero, Argentina es un país importante y debería tener un peso a nivel internacional que no sea más del que le corresponde, pero nunca menos del que le corresponde. Durante mucho tiempo Argentina tuvo menos peso del que le corresponde. Entonces, el cambio de gobierno, ciertas políticas llamaron mucho la atención. ¿Por qué no llegan las inversiones? Llegan las inversiones, pero no llegan en la cuantía y en la calidad que nosotros queremos. ¿Sí? Pero el primer proveedor de inversión extranjera directa el año pasado fue Estados Unidos en Argentina. Ahora, ¿por qué no llegan en la cuantía? Porque el inversor o el consumidor o inclusive el comerciante que está en cualquiera de las arterias comerciales de la Argentina no mira el pasado para decidir lo que hace. Imagínate lo siguiente, imagínate que vamos a tener una apuesta y en la línea de largada hay varios corredores. Y yo veo uno que está con muleta y voy a apostar. Y le digo, ¿cómo estás? Bien. Digo, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás con muleta? No, porque tuve una fractura expuesta y tuve 6 meses de recuperación. ¿Y estás con muleta? Sí, estoy mucho mejor. Yo por ese no voy a apostar a futuro. Voy a apostar por el que veo que tiene más probabilidades de progresar y de llegar más rápido al otro lado. Con los inversores pasa lo mismo. Miran el paso y dicen, ya no tenés la pierna quebrada, si no tenés políticas que son totalmente excéntricas, fuera del mundo, no, estás en la línea alargada. Déjame ver hacia dónde están caminando, cuál es tu dirección y si estás en mejores condiciones y vas a llegar más rápido al Entonces, futuro. ¿es verdad lo que se dice, se ha esbozado desde el gobierno, que hay una duda de los inversores de si gana Cristina Fernández de Kirchner o Macri? No, yo creo que es distinto. No es eso. Yo creo que se simplifica para comunicarlo y los mercados lo pueden poner así, pero esa no es la discusión. Mira, yo creo que la señal que quiere ver el mundo y la señal que queremos ver los argentinos es que seamos capaces de discutir el diagnóstico, y el shock es que generemos consenso para cambiar de rumbo. Después las medidas son siempre paulatinas, pero el shock es que el mundo y nosotros percibamos, mira, nos pusimos de acuerdo en todas estas cosas. O sea, Chile los últimos 30 años, Uruguay los últimos 20, Perú los últimos 20, Colombia los últimos 20. Pero ese es el shock. Si mañana pierde Cristina y no podemos consensuar qué es lo que hay que hacer con la enorme cantidad de cosas que estamos discutiendo hoy día, no cambia nada. Y si mañana gana Cristina y no nos ponemos de acuerdo, no cambia nada. Y si mañana sale cualquier resultado y la gente nos hizo un llamado de atención para discutir en serio y ponernos de acuerdo sobre 3 o 4 lineamientos grandes de la economía, vas a ver que arranca. En ese sentido, yo quiero reconocer, la última charla con usted fue en octubre, estaba de embajador, la última charla más bien profunda, y en ese contexto se analizaba sobre las inversiones en la Argentina y demás, y usted dijo, en aquel momento, al grupo de periodistas que estábamos ahí, dijo, el problema es que Argentina no se compara contra sí misma para un inversor, sino que se compara contra el resto de los países de la región. Entonces, cuando vienen a Argentina, preguntan, muy bien, ¿cuál es la tasa de impuestos o los impuestos que yo tengo en la Argentina versus Paraguay, Chile, Uruguay? ¿Qué me da el Estado? Nada. ¿Cuánto pago de ganancias? ¿Cuánto pago de ingresos brutos? ¿Cuáles son los impuestos regresivos? ¿Qué rentabilidad tengo? Tengo que contratar seguridad ¿Qué justicia adicional, tengo? me llega el gas. ¿Tengo gas? ¿Tengo energía? Tengo regulación de precios, tengo precios máximos, tengo un tipo que con un decreto me dice qué importar o qué dejar de importar. Y lo interesante de esto es que, otra vez, no es la comparación con el pasado ni es la comparación de hoy. Alguien puede decir, mira, en Chile todas estas cosas están mejor, pero lo que quiere ver el inversor es cuál de los dos va a mejorar más.
Entonces, si nosotros tuviéramos un rumbo claro, mejoraríamos mucho más que Chile y mucho más rápido, que es lo que no pasó en las últimas 4 décadas. No ves un rumbo claro. No veo, es peor que eso, yo no veo la apertura para discutir estas cuestiones, porque el gobierno lo veo encerrado, pareciéndose cada vez más al PRO, no escuchando, pronosticando lo que va a pasar en las elecciones, y el kirchnerismo es cerrado por definición. Fijemos una cosa, Filmus es una persona moderada, es una persona formada, no tiene la suficiente independencia para decir las cosas que cree o no cree que Venezuela es una dictadura. Pero si no, ¿yo qué espero de alguien que va a ser diputado que pueda por lo menos discutir internamente? Yo no veo, cuando hace estas declaraciones, que vaya a discutir ninguna de las cosas que diga Cristina. Moreno le va a hacer así. Entonces, yo creo que ese es un problema, porque entonces, como ella no es de consensuar, de discutir, de dar argumentos, entonces, bueno, si el PRO se cierra y el kirchnerismo es cerrado por definición, estamos en un problema. Entonces hay que tratar de abrir a todos los demás y ser capaces de dialogar, porque si no Argentina va a tener más problemas de los que tiene. Me deja 3 preguntas finales rápidas. La primera, ¿tiene mala relación con Massa? ¿Hay una relación personal resquebrajada? No, para nada. Yo tengo buena relación con Massa. Hablo, lo he visto varias veces. Lo que pasa es que en lo que nos diferenciamos o la interpretación que se hace a veces, cuando uno se saca una foto con otro está en el mismo espacio. No estamos en el mismo espacio, lo cual no quiere decir que no hablemos. Hablo y a veces coincidimos, pero estamos en espacios distintos. Hoy Randazzo desechó la idea de discutir una reforma al sistema jubilatorio y al mismo tiempo una reforma laboral. ¿Usted también o cree que hay que discutir ambas cosas o alguna de las dos? No, otra vez creo que ahí nos ponemos en extremos que no van a ningún lugar. Argentina discutió 7 veces, modificó el régimen previsional en 25 años. Lo privatizó, cambió las edades, aumentó, lo hizo más restrictivo, le sacó plata a las provincias para pagar la transición a FJP, se hizo una moratoria, después lo restatizó, no le devolvió la plata a las provincias, hizo otra moratoria, la Corte dijo devuélvanle plata a las provincias y hizo una reparación histórica. Todo eso sin un solo número de cómo es el sistema. No sabemos hacia dónde va el sistema. Entonces, lo primero que yo quiero, porque yo construí números desde afuera para hacer una propuesta en 2002, 2003 y se los cedí a ANSES. Lo primero que quiero es que nos muestren los números actuariales del sistema para ver si le tenemos que poner más plata, si no, si hay mal gasto. Lo primero es los números. No podemos discutir nada sin números. Con respecto a la reforma laboral, Argentina siempre discute reformas laborales cuando pierde competitividad el tipo de cambio. Fines de los 90, ahora. Y en lugar de preguntarnos por qué, cada 10 años, 5 años después de la devaluación perdemos competitividad, le estamos volcando la ineficiencia de la política para discutir el Estado a los trabajadores. Ahora, ¿eso quiere decir que tenemos que seguir con los mismos convenios colectivos? No, tenemos que discutir los convenios colectivos que son de la década del 70 y se modificó la producción en todos lados del mundo y también los juicios laborales que liquidan a un montón de pymes. Pero me parece que hay que discutirlo con racionalidad. No le encontramos la vuelta a la competitividad, el Estado se endeuda, me baja el tipo de cambio y yo voy en contra de los derechos de los trabajadores. Eso me parece un error, como ha pasado muchas veces en Argentina. Sí, Belén, la última. Un minuto del rol político a Martín Lustó. Si nos podés contar una anécdota que tiene que ver con un pantalón y Guillermo Moreno. Pues... ¿Y eso Estoy informada, No sé. Yo, argentino. No, pero sabemos que a partir por ahí de que estás con Carla es como que le das más importancia a la ropa y eso sí. No, tengo alguien que me compra. Claro, ahí está, bueno. A ver. Y viviendo afuera es más fácil porque todo es igual en talles. Una vez que encontrás algo que te quedó. Teníamos una reunión con Adeva, con todos los bancos. Y entonces yo estaba discutiendo como siempre, porque yo me juntaba y tenía discusiones semanales muy fuertes con Moreno, que no trascendía, pero muy fuerte. Yo estaba en mi despacho discutiendo muy fuerte y en un momento le dije, yo me tengo que ir a una reunión. Fui a pedir un llamado a mi secretaria y volví. Cuando volví a sentarme con Moreno, mi secretaria me llama al interno y me dice, tenés el pantalón roto. Entonces llegó, bueno, después lo resuelvo. Me dijo, no, tenés el pantalón muy roto. Y yo me fijé, tenía un tajo así en el pantalón que estaba todo un 7. Entonces, estaba Moreno y me bajé los pantalones y le puse un clip. Y me lo volví a poner, le dije, me voy a la reunión, después seguimos hablando. Y bueno, le dije a mi chofer, anda a buscarme el traje. Y me dijo, ¿cuál? Y le dije, el otro, porque a mí no me gusta el traje, entonces tenía 2 trajes. Entonces fue a mi casa y fue a buscar el otro traje. A partir de ahí me hice unos trajes que nunca más usé. Y de hecho, cuando volví ahora a Argentina, dije, mira, tengo unos trajes del 2008. O sea, que usted se bajó los pantalones delante de Moreno. ¡Qué definición! Era para eso. Gracias. 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 Saludos a Carla. Bueno, buena elección. La cara que ponía él no te puede... Como que no podía. Moreno asistiendo a eso.